La rechazaron. No tenía dinero. Y escribía en cafeterías solo para escapar del frío. Pero años después terminaría creando una de las historias más famosas de todos los tiempos. Esta es la historia real de J. K. Rowling, mucho antes de la fama. Antes de los millones de libros vendidos y antes de que el mundo conociera a Hogwarts, Joanne era simplemente una niña común en Inglaterra. Desde pequeña tenía una imaginación enorme. Mientras otros niños pasaban el tiempo jugando afuera, ella prefería inventar historias. Podía pasar horas creando personajes, criaturas mágicas y mundos completos dentro de su cabeza. La escritura era su refugio. Incluso cuando era niña ya escribía cuentos para entretener a su hermana menor. Y aunque nadie podía imaginarlo todavía, ahí comenzaba lentamente el universo que años después conquistaría el planeta entero. Pero la vida de Joanne nunca fue sencilla. Su familia enfrentaba problemas económicos y emocionales. Durante muchos años convivió con inseguridades, ansiedad y una sensación constante de no encajar completamente. Aún así, seguía escribiendo. Porque escribir era la única forma en la que sentía que podía escapar de la realidad. Con el paso del tiempo llegó uno de los momentos más dolorosos de su vida. Su madre enfermó gravemente. La enfermedad avanzó lentamente durante años. Joanne veía cómo la mujer que más amaba perdía poco a poco la fuerza. Y esa experiencia la marcó profundamente. Sentía impotencia hasta... miró. Cuando su madre finalmente falleció, Joanne quedó destrozada emocionalmente. Muchos fanáticos creen que gran parte del dolor presente en Harry Potter nació precisamente de esa pérdida. El sentimiento de orfandad de Harry. El miedo a la muerte y la tristeza constante que aparece en algunos momentos de la saga fueron inspirados por lo que ella vivió. Pero incluso después de perder a su madre, Joanne siguió adelante. En 1990 ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Ella viajaba en un tren retrasado entre Manchester y Londres. El viaje era aburrido, lento y silencioso. No tenía computadora. No tenía libreta. Ni siquiera un bolígrafo. Solo tenía pensamientos. Y entonces apareció una idea. Un niño flaco, con lentes redondos. Afano. Y completamente ignorante de que en realidad era un mago. La imagen llegó de repente. Después comenzaron a aparecer más detalles, una escuela de magia. Profesores extraños. Criaturas fantásticas, hechizos. Partidos voladores y un enemigo oscuro. Todo empezó en ese tren. Joanne diría años después que jamás había sentido una inspiración tan fuerte. En cuanto llegó a casa, comenzó a escribir desesperadamente, para no olvidar ninguna idea. Pero mientras la historia de Harry Potter crecía, la vida de Joanne empeoraba. Intentando empezar de nuevo, se mudó a Portugal. Ahí trabajó como profesora de inglés y conoció a un hombre con quien más tarde se casaría. Durante un tiempo pensó que finalmente había encontrado estabilidad. Después nació su hija, Jessica. Pero la relación comenzó a deteriorarse rápidamente. Los problemas crecieron y el matrimonio terminó convirtiéndose en una experiencia dolorosa. Finalmente se separaron. Y entonces Joanne regresó al Reino Unido con su hija pequeña. Prácticamente sin dinero y sintiendo que su vida se había derrumbado por completo. Ese fue probablemente el momento más oscuro de toda su historia. Vivía de ayuda social. Muchas veces apenas tenía dinero suficiente para comer. Se sentía fracasada, agotada y perdida, mientras veía cómo otras personas avanzaban en sus vidas. Ella luchaba simplemente por sobrevivir. Años después confesó que sufrió una depresión severa durante esa etapa. Incluso llegó a sentirse completamente vacía. Pero había algo que nunca abandonó. La historia de Harry Potter. Todos los días salía con su hija en carriola y caminaba hasta pequeñas cafeterías. No solo porque le gustara el ambiente, sino porque muchas veces esos lugares estaban más calientes que su propio departamento. Mientras su hija dormía, Joanne escribía. Página tras página. Capítulo tras capítulo. Construyendo lentamente el castillo de Hogwarts. Creando personajes como Hermione y Ron y Voldemort. Lo hacía aunque estuviera cansada. Aunque tuviera miedo. Aunque nadie creyera en ella. Escribía porque sentía que esa historia era lo único que todavía le daba esperanza. Finalmente terminó el manuscrito de Harry Potter RFS. Y entonces comenzó otro desafío. Encontrar una editorial. Joanne empezó a enviar copias del libro a diferentes editoriales esperando que alguien creyera en su historia. Pero las respuestas fueron devastadoras. No nos interesa. No creemos que funcione. Es demasiado largo para niños.
No tendrá éxito. Una editorial tras otra rechazó el manuscrito. 2 editoriales dijeron que no. 12 veces le cerraron la puerta. Cualquier otra persona probablemente habría renunciado en ese momento. Pero Joan siguió insistiendo. Porque después de todo lo que había perdido, abandonar ese libro significaba abandonar también la única esperanza que le quedaba. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una pequeña editorial aceptó leer el manuscrito. El director llevó las primeras páginas a casa y su hija comenzó a leerlas. Después de terminar el primer capítulo, la niña pidió inmediatamente continuar. Ese pequeño momento terminó cambiando la historia de la literatura moderna. La editorial decidió publicar el libro, aunque incluso en ese momento nadie esperaba un gran éxito. Le recomendaron a Joan buscar otro trabajo porque probablemente jamás ganaría dinero escribiendo libros infantiles, pero estaban completamente equivocados. En 1997 el libro salió a la venta. Al principio las ventas fueron pequeñas. Sin embargo, poco a poco comenzó a pasar algo extraño. Los niños se obsesionaban con la historia. Los profesores la recomendaban. Las librerías empezaban a quedarse sin copias. Y el fenómeno comenzó a crecer de manera imparable. Muy pronto Harry Potter se convirtió en un éxito mundial. Millones de personas comenzaron a leer la saga. Niños que nunca habían disfrutado leer ahora. Pasaban horas enteras atrapados en el mundo mágico creado por Joe Allen. Después llegaron las películas, los videojuegos, los parques temáticos, las convenciones, y una generación completa creció junto a Harry, Hermione y Ron. La mujer que años antes escribía en cafeterías porque no podía pagar calefacción. Ahora era una de las escritoras más famosas y millonarias del planeta. Pero lo más impresionante no fue el dinero. Fue todo lo que tuvo que soportar antes de llegar ahí. Pobreza, depresión, soledad, rechazos, fracaso. El mundo entero le dijo que no. Y aún así siguió adelante. La historia de J.K. Rowling demuestra algo muy poderoso. Muchas veces las personas más exitosas no son las más talentosas. Son las que resisten más tiempo. Las que siguen avanzando incluso cuando nadie cree en ellas. Las que continúan trabajando mientras todo parece perdido. Porque a veces, justo cuando una persona está a punto de rendirse, también está a punto de cambiar su vida para siempre.